Hello once again. Good morning. Good Buenos afternoon. días, buenas tardes. Sé que es buenos días en Brasil y en el resto de Sudamérica, buenas tardes y buenas noches casi para India, sobre todo para las personas también que están en Europa Oriental. Quiero darle la bienvenida en nombre de todo el equipo de Obreal a el primer evento de la serie de eventos sobre los diálogos interregionales de Obreal Global. Esta vez nos vamos a enfocar en la internacionalización de la educación superior y la relación entre India y Sudamérica. Antes de darles algunos datos técnicos para que ustedes puedan seguir el webinar de manera correcta, primero me gustaría agradecerles no solo a los miembros de Obreal que promueven y que están presidiendo también este webinar, que son FAUBAI en Brasil y Symbiosis University en India, y también quiero agradecerle a la Federación de la Cámara de Comercio e Industria de la India, que también nos está ayudando para llevar a cabo esta actividad. Me gustaría indicarles que la actividad se va a llevar a cabo en inglés, en portugués y en español. Tengan en cuenta que hay interpretación simultánea disponible, simplemente tienen que ir a la parte inferior donde está la barra de herramientas y allí pueden seleccionar el idioma de preferencia. Los disertantes van a hablar en inglés, español y portugués. También me gustaría disculparme con los participantes de la India, en nombre de Obreal Global, por no brindar interpretación en los distintos idiomas que se hablan en la India. Nos sentimos muy mal con respecto a esta situación y vamos a tratar de hacer lo mejor en el próximo webinar para tratar de ofrecer interpretación en hindi, por lo menos. Vemos que hay más hablantes de hindi que muchos de los hablantes de otros idiomas de Europa. Por lo tanto, es también importante mencionar que hay muchos idiomas importantes y muy hermosos que se hablan a lo largo de la República de la India. Sin seguir demorándonos, me gustaría agradecerle a René Sigman y a Itar Patenkai por su apoyo y tengo el honor de darles la bienvenida, y ahora me gustaría darle la palabra al presidente Obreal Global, Kiran Gopakumar, para que haga la apertura de la primera parte de este webinar sobre la cooperación entre India y Sudamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nicolás Patrici. Gracias por todos los esfuerzos de coordinación que han hecho durante los últimos meses para que se lleve a cabo esta reunión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos los invitados y panelistas que están reunidos en distintas partes del mundo. Como todos sabemos, en Obreal Global vemos que hay muchos diálogos interregionales. La primera edición está enfocada en India y Sudamérica, en la cooperación en educación superior. Tiene que ver con la cooperación entre los miembros de Obreal Global, FUNBAI en Brasil, que es la asociación. Tenemos también la Symbiosis University en India. Y también tenemos la colaboración de la Federación de Cámara de Comercio e Industria de la India. Juntos somos socios en distintos continentes que estamos tratando de buscar los temas de interés y comunes en la internacionalización de la educación superior para agregar una perspectiva interregional a este diálogo. El primer evento de esta serie es diferente, ya que propone un diálogo interregional sobre la base de los temas de interés en nuestras universidades y nuestros gobiernos en India y Sudamérica. El objetivo es establecer nuevos puentes entre los continentes que vayan más allá de los patrones de cooperación tradicionales. La pandemia de la COVID-19 ha afectado negativamente a todas las partes del mundo. También nos ha recordado sobre la necesidad de que haya una mayor colaboración y también
nos ha dado lugar a que haya oportunidades para presentarnos o para tener intercambios que no están limitados por el tiempo o por los espacios. Las tecnologías como la que estamos utilizando hoy, así como un enfoque flexible, conocido como HyFlex, nos permite tener diálogos más efectivos y sostenibles en el tiempo y permite conectar a las regiones del sur global y organizar estos diálogos, que es importante no solo desde una perspectiva política y social, sino que también es algo muy oportuno teniendo en cuenta cuáles son las aspiraciones de India y de las instituciones de educación superior en la India para promover la internacionalización de la educación. Y además es que hay muchas instituciones de educación superior en Sudamérica que también quieren promover la internacionalización de los estudios en sus propios países y en la región. Los esfuerzos de FUBAI y sus conferencias son un buen ejemplo de esto. Otro gran ejemplo es la nueva política de educación de la India, que permite que India sea una superpotencia de conocimiento global. El elemento central es un cambio en el enfoque hacia la internacionalización de la educación superior. Esta cooperación interregional es muy oportuna e importante. Para esto se necesita un liderazgo para poder identificar los desafíos y las fortalezas y para superar esos desafíos. Me gustaría agradecerle a Ramón Torrent, presidente de Obral Global, por ser el líder de esta colaboración. También me gustaría agradecerles a los presidentes de los capítulos de India y de Sudamérica de Obral Global por posibilitar esta reunión. Estoy muy feliz de que Obral Global como asociación interregional pueda facilitar este tipo de reuniones. En unos pocos minutos, con la presidencia de Paulo Speller, que es un colega de Obral Global, y con la participación de Benedetto Giannini, que es ex ministro de Educación y el actual presidente de la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia, vamos a tener un debate sobre los desafíos y las oportunidades de la cooperación entre India y Sudamérica en las instituciones de educación superior. Pero antes de ello, me gustaría invitar a mis colegas de Obral Global a que compartan sus perspectivas con respecto a la serie que estamos lanzando hoy. Aquí tenemos a líderes de Sudamérica y de India que están haciendo posible este diálogo. Los miembros de este panel son Álvaro Maglia, que es secretario general de AUGM y también copresidente del capítulo de Sudamérica de Obral Global. También tenemos al doctor Oscar Domingos, que es director ejecutivo de la Asociación de Universidades Colombianas, ASCUN, y también copresidente del capítulo de Sudamérica de Obral Global. También tenemos a la doctora Vidya Sherabdekar, que es vicerrectora de Symbiosis International University y también presidente de la Federación de la Cámara de Comercio e Industria de la India y también es presidenta del capítulo de la India de Obral Global. Y también tenemos al doctor Marcio Benicio Barbosa, que es presidente de FAUBAI en Brasil. Ahora me gustaría darle la palabra a los distinguidos miembros del panel y debido a las restricciones de tiempo vamos a tener dos rondas de preguntas. Una muy breve sobre los diálogos interregionales y una segunda, que incluso va a ser más pequeña, sobre la significancia de Obral Global. Me gustaría comenzar con la doctora Vidya. Buenas noches. Me gustaría conocer cuáles son sus observaciones con respecto a este diálogo interregional y la importancia de promover la cooperación entre India y Sudamérica, teniendo en cuenta la perspectiva de FICI, de regional y de las universidades de la India. Gracias, doctor Kiran. Estoy muy contenta de ver a todos mis amigos de India y de Sudamérica
y de otras partes de Europa, España. Y me da mucha alegría de participar de este maravilloso diálogo interregional que está llevando a cabo Obrea Global. El capítulo de la India de Obrea Global que yo represento ha tenido mucha actividad desde su incepción en la India. Estoy muy feliz de que tenemos muchos eventos por delante junto con Obrea Global y otros socios de otras partes y de otros países. Y creo que vamos a hablar de un tema muy importante que son las colaboraciones interregionales entre India y Sudamérica. India y Sudamérica han tenido una relación muy estrecha durante el siglo anterior, pero no en términos de la educación. Y yo estoy muy feliz de que Obrar Global ha tratado de superar para estas distancias para que estemos más cerca. Sé que nosotros nos sorprende mucho las dinámicas en todos los países de Sudamérica. Nosotros sabemos que a través de Obrar Global vamos a poder estar más cerca. También me gustaría mencionar que es importante también que los estudiantes de las dos regiones estén más cerca. Sabemos que hay muchos estudiantes de Sudamérica que vienen a India y forman parte del sistema educativo de la India. Veo muchas similitudes entre los países de Sudamérica y los distintos estados de la India. Y creo que estos diálogos interregionales no tienen solo que ver con la investigación y la enseñanza, sino que también creo que es más importante que tengamos en cuenta la diversidad de las culturas y ver cómo podemos acercarlas. Es lo más importante en este momento. La pandemia ha mostrado mucho de esto. Nosotros tenemos que aprender que la colaboración es muy importante. Esa es una de las lecciones de esta pandemia. Y creo que este diálogo interregional entre India y Sudamérica es un reflejo de lo que nos ha enseñado la pandemia. También estoy muy feliz de que nosotros voy a poder presentar a mi colega de la University Grants Commission, que es una de las universidades más grandes y está a cargo de más de 1000 universidades en la India. El sistema de educación superior en la India es el segundo más grande de todo el mundo. Y nosotros creemos que la internacionalización de la educación superior sea uno de los temas prioritarios de esta reunión, por ello. Nosotros tenemos una nueva política de educación nacional implementada por el gobierno de la India y lo que hacemos es observar este nuevo sistema y ver cómo la internacionalización se vuelve un tema prioritario en nuestro sistema. Estamos muy felices de este diálogo interregional que se lleva a cabo en el marco de esta nueva política de educación nacional y queremos tener nuevas alianzas con distintas partes del mundo. Este diálogo interregional va a permitir la cooperación sur-sur-norte, que es muy importante. Las universidades de la India siempre tratan de lograr la cooperación con el norte. Tenemos colaboraciones con universidades de Estados Unidos y de Europa, pero no miramos a las partes del sur. Por lo tanto, estamos muy contentas de que Obrar Global ha tenido el liderazgo para establecer esta cooperación sur-sur-norte, y es porque es muy importante. Necesitamos ver qué es lo que está sucediendo en países que son muy similares al nuestro. Y nosotros queremos que podamos trabajar con las universidades de manera conjunta para que nuestros estudiantes se vuelvan ciudadanos globales. En los próximos 3 meses vamos a tener muchas oportunidades de diálogo y estoy muy contenta que no solo vamos a hablar de las políticas, sino también de aspectos académicos y de investigación conjunta. En los próximos 3 meses vamos a tener una perspectiva muy importante en términos de política sobre este diálogo interregional entre Sudamérica y la India. Nosotros queremos trabajar con nuestros colegas de Sudamérica para tener una colaboración más fuerte para que
las universidades de distintas partes pueden trabajar de manera conjunta y para mejorar incluso las alianzas, para que los estudiantes puedan tener movilidad. Nosotros queremos tener una mayor movilidad de estudiantes fuera de nuestras fronteras. Nuevamente quiero agradecerles a todos y darles la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Vidia, por hablar no solo sobre la importancia del diálogo interregional, sino también hablar sobre el contexto y la situación de la India y de la nueva política de educación y también el programa que está estableciendo el primer ministro de la India. India no quiere ser solo un recipiente, sino que quiere participar de manera global con distintos tipos de intercambios. Por lo tanto, creemos que este es el contexto ideal para que ocurran estos intercambios. Muchísimas gracias por sus palabras y también le agradecemos por ser líder de las actividades que se están llevando a cabo en la India en este sentido. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor Marcio Benicio Barbosa. Nos gustaría que nos cuente cuál es su opinión sobre este diálogo interregional y la posibilidad de la cooperación sur-sur-norte. Gracias, doctor Kumar. Buen día a todos los que componen esta mesa de apertura. Es una honra para FAUBAI, que reúne más de 200 universidades, participar. FAUBAI reúne 200 universidades brasileras y busca siempre mantener un diálogo regional con América Latina, con varias redes de otros países de América Latina. Y en ese sentido participamos especialmente en la iniciativa para la internacionalización de la educación superior en América Latina, que reúne 6 países, y esta propuesta del diálogo interregional con India es bastante oportuna en este momento. Propuesto por la L'Oréal y en colaboración con la FAUBAI, este diálogo interregional busca aproximar 2 regiones que tienen intereses comunes con respecto a la historia de colonización por la cual pasaron y al enfrentamiento de los problemas que trajo el mundo contemporáneo. Y todo esto incide en las regiones de forma particular, sobre todo en temas climáticos, de población y sanitarios, exigiendo respuestas eficaces e innovadoras. Pero también es una característica de estas 2 regiones el desarrollo de polos de investigación importantes no solo en el contexto local y también con un destaque en la comunidad científica internacional. Es importante que esta serie de diálogos interregionales empiece por la investigación en este momento que estamos para reforzar todo el aspecto de la ciencia en el planeta. Y en ese sentido le agradezco a los oradores que aceptaron la invitación para presentar la investigación en India y en América Latina, el doctor Manju Singh y Janini Ribeira, a quien FAUBAI les agradece especialmente por representar a la ciencia brasilera en este momento tan adverso. Espero que este webinario traiga excelentes resultados para la cooperación científica entre las 2 regiones. Muchas gracias. Thank you. Gracias, doctor Marcio. Como mencionó en mis observaciones anteriores, uno de los ejemplos que nos permite seguir avanzando son las conferencias que ustedes llevan a cabo, que han sido muy exitosas durante muchos años. Este es un ejemplo muy importante de cómo podemos avanzar con nuestras relaciones y nuestras alianzas. Muchísimas gracias. Buenos días, Álvaro Maglia. Ahora nos gustaría conocer cuáles son sus observaciones con respecto a estos diálogos internacionales y sobre la importancia de promover la cooperación entre Sudamérica e India. Nos gustaría conocer cuál es la perspectiva de su asociación, AUGM.
Muchas gracias, doctor Kiran. Buenos días para todos y para todas, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de estas múltiples usos horarios que nos convocan en el día de hoy. Nosotros quisiéramos referir muy brevemente, junto con Óscar Domínguez, desde el punto de vista de que en realidad AUGM, en este caso, quien habla, participa de este diálogo en un concepto sudamericano que incluye al conjunto de nuestros países de Sudamérica, y naturalmente en un marco de una organización como es Obrar Global, que la globalidad de Obrar Global pasa necesariamente por el diálogo birregional y multirregional. Y creo que esto es una cuestión que hemos, digamos, forjado en el marco de Obrar Global durante un largo trayecto que ha necesitado y ha tenido, digamos, el direccionamiento, como bien se señalaba previamente, de parte de Ramón Torrent como digamos, la cabeza visible y pensante de esta Obrar Global. En este marco incluimos la cooperación sur-sur y la cooperación sur-sur con el norte. Lo señalaba muy bien hoy la doctor Villa. Digamos, desde nuestro sur, en el caso de India, pero también en el caso de Sudamérica, estamos, digamos, muy seducidos por la cooperación con el norte y relegamos en muchos casos, estamos revirtiendo estas cuestiones en este marco de global, la cooperación sur-sur y a través de la cooperación sur-sur también la cooperación con el norte. Quiere decir que estamos buscando una cooperación más horizontal, una cooperación en donde nos podamos expresar mejor cada una de nuestras regiones y en donde podamos, desde el punto de vista de nuestro sistema de educación superior, del compromiso con nuestras sociedades y nuestras localidades, digamos, desarrollar mejor las capacidades para el desarrollo, las capacidades para la mejor vida de nuestros habitantes. Esto supone naturalmente, digamos, un acercamiento. Ese acercamiento, Obrar Global nos ha dado un marco para ese acercamiento. Trabajamos muy horizontalmente, dialogamos muy horizontalmente, pero también, digamos, pensando en que el diálogo entre nuestras regiones tiene que ser también un diálogo para una construcción de un mundo mejor. Y creo que estas cuestiones están allí presentes. En este marco, digamos, nuestra Sudamérica y cada uno de nuestros países, cada una de las universidades que componen nuestra UGM, tienen, digamos, un interés particular en desarrollar un vínculo muy fuerte de cooperación científica, tecnológica, innovativa, cultural, con India. Y bueno, creo que este ciclo de diálogos con India, que además inicia un conjunto de ciclos de diálogos entre las regiones de y los capítulos que componen Obrar Global, en particular nuestro capítulo sudamericano. Bueno, es por cierto una muy auspiciosa novedad que nos embarcamos en el día de hoy y que seguramente tendrá en estos 3 meses próximos el vínculo con India y en lo sucesivo entre todas nuestras regiones. Por lo tanto, saludamos muy fuertemente la presencia de todos los que aquí nos acompañan y este diálogo que ahora tendrán India con FAUBAI particularmente,
y con Brasil en la parte siguiente a esta sesión inaugural. Muchas gracias y compartiremos ahora también con Óscar esta perspectiva, con Óscar Domínguez, esta perspectiva sudamericana de este diálogo birregional con India. Thank you very much, Dr. Álvaro. Muchas gracias, doctor Álvaro. Y también esto destaca las posibilidades para poder debatir los roles y la relevancia de Obreal Global dentro del diálogo regional y dentro de las asociaciones regionales. Así que muchas gracias. Le doy la palabra entonces ahora al doctor Óscar Domínguez. Buenos días. Estamos esperando escuchar sus observaciones iniciales con respecto a estos diálogos internacionales y la importancia de promover este tipo de cooperación de India y América del Sur dentro de la perspectiva de su universidad, así como también desde el punto de vista de Obreal Global. Así que tiene la palabra, señor Óscar, adelante. Gracias, doctor Kiran. Un saludo fraterno a usted, a todos los que nos acompañan, pero especialmente a usted, a la doctora Vida, al doctor Marcio. Muchas gracias. Igual, como siempre, grato, doctor Álvaro, estar aquí con usted en esa responsabilidad que nos han permitido ejercer con todo nuestro entusiasmo en este capítulo suramericano. Sin duda, con su orientación y experiencia, creo que vamos haciendo la tarea que de alguna manera nos propusimos. Yo quisiera, doctor Kirane, iniciar diciendo que el pretexto de el trabajo que veníamos desarrollando en el pasado, centrado en colaborar, cooperar y construir sobre lo construido, pues nos ha permitido a través de Obreal Global consolidar estos capítulos suramericanos, este capítulo suramericano y los capítulos de Obreal. Y sin duda en las palabras de la doctora Vida quedó identificada una línea de pensamiento en la cual hemos podido construir a través de la iniciativa de Obreal Global este esfuerzo. Creo que de la mano de Ramón Torren y de todo el equipo de Obreal, sin duda hemos podido irle dando forma a una manera creativa y de reinvención que está haciendo Obreal y proponiéndonos, y de la forma también como en los capítulos, particularmente en el capítulo suramericano, hemos venido intentando definir para seguir construyendo. Creo que uno de los propósitos que nos deben acompañar y que seguramente de la mano de los expertos que hoy de manera especial el doctor Renato y la doctora Manjú profundizarán sobre lo que va a ser esta primera sesión de internacionalización de India-Suramérica, pues debe también el esfuerzo de repensarnos en tres consideraciones en ese escenario de la internacionalización. La resignificación de la educación superior para nuestros países, entender que ella es el gran motor transformador de nuestras realidades económicas, políticas y sociales. La posibilidad que tenemos a través de la investigación de ayudar en ese ejercicio, una investigación desde el sur más enfocada a la solución de los problemas, más relacionada con la problemática actual y con esos paradigmas de incertidumbre que se dibujan en el horizonte, y un ejercicio en el que a través de la colaboración, sin duda, y la cooperación sur-sur, podemos ser más fuertes. Sin duda es un adagio internacional conocido que solo puedes garantizar la llegada a tu destino, pero que acompañado llegas seguro, y seguro que llegas. De tal suerte que desde Colombia, desde la Asociación Colombiana de Universidades, sumado a toda la intervención e interpretación que hizo Álvaro Maglia en este trabajo colaborativo para apoyar el trabajo del capítulo suramericano, pues nos sumamos a él con esa inspiración, y seguro, doctora Vida, que podremos estrechar estos vínculos de colaboración sur-sur y hacerlo un mejor aporte para la construcción y la necesidad de nuestras naciones, que en últimas es lo que nos interesa. Un agradecimiento a todos, doctor Kiran, a usted por la oportunidad que nos da, y bienvenidos todos. Thank you very much. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Oscar Domínguez. Gracias por estas observaciones, específicamente sobre la significancia de la cooperación de nuestros lugares, de nuestros capítulos, justamente para poder hacer que la educación avance. Quiero agradecerles a todos los miembros del panel por sus palabras para hacer la apertura de este diálogo internacional, hablando no solamente de educación y de investigación, sino también de las posibilidades de que las culturas se unan. La pandemia nos dio muchas razones para pensar en colaborar cada vez más. Y en esta situación actual, ¿cómo podemos tener mejores interacciones? Vamos a escuchar luego al doctor Marcio acerca de la experiencia brasileña, a ver cómo en su interacción con otras regiones, cómo lograron hacer que sea posible mejorar estas interacciones y hacer que puedan participar todas las regiones, no solamente en lo que respecta a la educación superior, sino también desde una perspectiva económica. En líneas similares, generalmente usamos la palabra o la frase construir un mundo mejor, y esto tiene sentido con respecto a nuestras cooperaciones, así que el doctor Oscar habló justamente de la importancia de las interacciones cuando estamos hablando de las interacciones, de cómo mejorar en conjunto. También destacamos la relevancia de Obreal Global con respecto a unir a las personas, poder identificar cómo las regiones pueden cooperar mejor. Y creo que justamente esto implica el liderazgo y una coordinación que son esenciales para todos nosotros. Me gustaría agradecerle entonces a los líderes que han tomado la responsabilidad de unir las aspiraciones de todas las regiones, a todos los panelistas que han dado sus observaciones. ¿Y qué es lo que hace que puedan avanzar nuestras sesiones? Quiero agradecerles entonces nuevamente a todos por haber generado y creado y compartido estas observaciones. Pasamos entonces ahora, le doy la palabra al doctor Paulo Speller para que lidere la próxima sesión. Muchas gracias. Y les pido a los panelistas actuales que cierren su cámara para que el próximo panel, los próximos oradores puedan abrir sus cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kiran. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Les hablo desde Barcelona en este momento, pero en realidad estamos todos unidos en todas partes del mundo en este intento excelente de unir nuestras universidades sur-sur, nuestras instituciones del sur, para poder generar así una nueva relación, especialmente en el caso de las universidades indias y las instituciones de América del Sur, las instituciones, universidades, instituciones de educación superior. Así que muchísimas gracias. Bienvenido, doctora Manju Singh. Veo que están todos conectados ya. Bienvenido también a Renato Ribeiro, un gran amigo que hace mucho tiempo que no veo. Es un placer poder verlos a ambos aquí, verlos en pantalla. La doctora Manju Singh es responsable por la parte de comisiones de becas de la universidad dentro del Ministerio de Educación de India. Es la persona responsable de un programa muy importante y de diferentes acciones e iniciativas dentro del gobierno de India en lo que respecta a la educación superior dentro del país. De la misma manera, en lo que respecta a las relaciones internacionales de las universidades de India, que es justamente nuestra preocupación o nuestro interés puntual para el día de hoy. El doctor Renato Ribeiro fue el ministro de Educación de Brasil en un momento. Antes de eso también fue la persona responsable de hacer el análisis de CAPES, de los estudios de las personas graduadas en Brasil, y es profesor a tiempo completo en la Universidad de San Pablo, del Departamento de Filosofía y Ciencias Políticas.
Y ahora, recientemente, fue elegido nuevo presidente de la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia, la SBPC, que son las iniciales del nombre en portugués, Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia. Entonces, tenemos a dos personas esenciales dentro del área de la educación superior que pueden contribuir muchísimo en este debate que vamos a tener ahora acerca de las relaciones entre las universidades en India y en América Latina, especialmente en América del Sur en este caso, concentrándonos particularmente en Brasil en este momento. Me gustaría pedirle a la doctora Singh, ¿cuál es la relevancia? ¿Qué opina? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué estamos en este momento debatiendo este tipo de iniciativa tan ambiciosa, que es establecer una relación interregional entre nuestras universidades, especialmente en el caso de India, que es un país enorme con muchísimas universidades, con muchísimas instituciones de educación superior, que está muy lejano desde el punto de vista geográfico, pero con un gran potencial de cooperación, de trabajar en conjunto con América Latina y con todas las universidades de América Latina. Así que, doctora Singh, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Obreal Global, damas, caballeros, a todos los que están participando de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. En primer lugar, déjenme agradecerle a Obreal Global por darme esta oportunidad de ser parte de este diálogo sur-sur, utilizando estos vínculos con América del Sur. Quiero agradecerle y felicitar a Obreal Global por fomentar las sinergias entre los gobiernos y los sectores sociales para poder generar una mejor cooperación en lo que respecta a la educación superior. Ya hace casi 2 años que estamos en esta pandemia y vemos que los objetivos de desarrollo que el mundo se había establecido ahora lucen muy diferentes. Mientras nos acercamos a una realidad post-pandémica y a una realidad de recuperación, la cooperación es esencial para poder romper el ciclo de la pobreza, la inestabilidad y las desigualdades y tratar de lograr los objetivos de desarrollo. Sine qua non para esto, una condición sine qua non es concentrarse en la educación, por lo tanto, educación de calidad. Educación de calidad y costeable, con acceso equitativo para todos. Estos son los principios esenciales de todo sistema educativo. Esto junto con la cooperación regional y una respuesta colaborativa a todos los esfuerzos, como en este caso frente a la crisis de la pandemia de COVID-19, son lo que van a marcar el futuro de la educación. Amigos, amigas, India y América del Sur han tenido una desconexión desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista idiomático. También los intercambios culturales estuvieron limitadas. Las relaciones estuvieron lideradas por inequidades, pero ahora estamos aumentando nuestras relaciones comerciales en la última década, nuestra cercanía en la última década, y hay un crecimiento en otras áreas. Una de las mayores conexiones entre las dos áreas es la diáspora y el intercambio entre los pueblos. La diáspora de India en todo el mundo está limitada en América del Sur. Muchos están en Trinidad, Suriname y Guyana. Considerando el impacto de la educación, que es tan profundo sobre el desarrollo económico y social y sobre los recursos que tiene cada país, la cooperación entre las dos regiones puede contribuir a generar mayores intercambios entre los pueblos y a tener un impacto duradero en esta relación.
Cuando hablamos de la educación y de la cooperación educativa, ¿cuáles son los objetivos allí? El principal es fortalecer las capacidades y las estrategias para lidiar con los desafíos que tenemos enfrente, intercambiar las mejores prácticas y tener acceso a recursos para poder reconocer y poder responder a los desafíos y llegar a un mayor grado de participación en los ecosistemas de educación internacional. La pregunta es, ¿qué tipo de cooperación educativa queremos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos podemos ofrecer unos a otros? Déjenme plantearles el lado de India. India acaba de lanzar una nueva política educativa 2020. Es una región en donde se trata de fomentar la educación universitaria. Esta política se concentra en el legado cultural de India, secularización, igualdad de géneros, cohesión social, unidad nacional, con el mundo que cada vez se vuelve más interconectado. El foco está en generar para las próximas generaciones la posibilidad de ser una generación global con competencias globales. Una de las áreas fundamentales en las que nos concentramos es la internacionalización de la educación superior. India trata de brindar educación premium con precios costeables. Tenemos muchas habilidades que se pueden compartir con el resto del mundo, programas y temáticas específicas, idiomas de India, el sistema indio de medicina, yoga, arte, música, historia, cultura. Desde una perspectiva bien amplia, fortalecer la cooperación educativa le brinda la posibilidad a los países de América Latina de diversificarse más allá de los estudios ya realizados basados en Europa o en América del Norte. Ser un destino educativo, India necesita ser compatible para poder lograrlo. Necesitamos una nueva política internacional educativa para India que busca, en primer lugar, la movilidad de estudiantes, poder establecer sociedades internacionales para realizar programas de educación superior. Recientemente, el primer ministro de India lanzó las pautas para la internacionalización de la educación superior. Existen muchas áreas posibles en las que cooperar para una institución, para que pueda colaborar con India, para que pueda determinar o armar centros de estudio dentro de las instituciones indias, para que las instituciones puedan colaborar para realizar estos proyectos de investigación en áreas de interés en común. Estas pautas han dado la posibilidad de establecer estas relaciones, marcos reglamentarios acerca de cómo fomentar esta cooperación también están lanzándose. Hay nuevas currículas, nuevas cooperaciones y hay trabajos conjuntos de diferentes académicos con la participación de académicos de diferentes universidades. Estas son algunas de las áreas y puede haber otras áreas más de cooperación. Pero lo importante es la cooperación sostenible, sustentable. Sustentable basada en el compromiso de enfrentar juntos los desafíos del mundo. Amigos, amigas, India está relacionada con Brasil en muchos temas. Los BRICS, el área de BRICS, es una plataforma en realidad para generar más debates dentro de las instituciones académicas principales, tanto de India como de los países de América del Sur, específicamente en este caso de Brasil. Puede dar un camino para la cooperación de India y América Latina dentro de la cooperación educativa. Por supuesto que tenemos obstáculos también. Es importante acercarnos más desde el punto de vista cultural para poder apreciar las realidades de cada uno. Por ejemplo, cada vez se estudia más español en India, pero la conciencia de la cultura de América Latina todavía no se ha expandido. Esta conciencia de ambos lados es lo que nos va a llevar a tener mayor cercanía desde el punto de vista académico.
Para ello, ambos lados necesitan definir sus prioridades después de haber analizado las realidades y las posibilidades de encontrarnos. Para mí, para poder mantener el liderazgo, sostener la expectativa, sostener justamente la expectativa de ambas partes, es esencial. Y creo que los esfuerzos de Obreal Global para poder fomentar el diálogo interregional sobre temáticas esenciales de interés mutuo es muy oportuno y es muy importante realizarlo. Y por eso quiero citar a Octavio Paz, el Premio Nobel de México, que dijo, lo voy a citar: India no entró en mí por la mente. India no me entró a través de la mente, sino a través de mis sentidos. Llegó a mí a través de mis sentidos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque América del Sur e India tienen un sentido, una sensación mutua unos de otros. Y es ahora que necesitamos generar una nueva mentalidad para poder generar un futuro más sustentable y más resiliente. Les agradezco por la posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manju Singh. Sí, exactamente lo que acaba de decir. Tenemos una sensación, tenemos la noción mutua a través de los sentidos. Es lo que, sí, también lo que acaba de mencionar, los BRICS, que es justamente un área muy pertinente y una iniciativa también muy pertinente que incluye 5 países en diferentes partes del mundo, en donde justamente India y Brasil son esenciales. Sin embargo, recuerdo también cuando yo era el viceministro de Educación en Brasil, en el año 2013 aproximadamente, que fui a muchísimas reuniones dentro del contexto de la UNESCO, en Brasilia fundamentalmente, así como también viajando a otras partes del mundo. Y tenemos iniciativas muy profundas de diferentes universidades de nuestros países en Brasil, así como también en India. Y pensando que ahora, en el 2021, India no se olvida de estas iniciativas. Hace algunos años el embajador de India en Brasil, Ramón Torrent, le recordó a nuestro presidente que quería retomar estas iniciativas. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué quedaron en el camino? Y también dialogaron con el embajador de India en Argentina, en Buenos Aires, planteando la misma pregunta. ¿Qué es lo que se puede volver a hacer entre India y Argentina en este caso para poder fomentar y promover más las relaciones entre nuestras universidades y entre las iniciativas que ya teníamos con respecto a la educación superior? Ahora entonces me gustaría darle la palabra al doctor Renato Rivero y preguntarle cuál es su opinión. Doctor Renato, ¿qué opina de estas iniciativas que se tomaron en ese momento dentro de los países de BRICS y que ahora aparentemente están congeladas, no necesariamente por causa de la pandemia, sino por otros factores? Hubo bastantes cambios dentro del ámbito político en Brasil, considerando desde el año 2016 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se puede recuperar estas iniciativas? ¿Cómo se puede volver a fomentarlas? ¿Sabe si existe algún proyecto actual que haya quedado dentro de nuestras universidades, dentro de América del Sur en general y en particular en el caso de Brasil, teniendo en cuenta los BRICS, que puedan volver a retener o volver a fomentar o reabrir incluso actualmente estas iniciativas, ahora que tenemos esta gran demostración de interés desde el punto de vista del gobierno de India, que tenemos estas nuevas políticas y esta nueva idea o voluntad de internacionalización de parte de India y de parte nuestra? Así que, doctor Neto Ribeiro, tiene la palabra. ¿Cree que hay algún tipo de iniciativa desde la sociedad brasileña para el avance de las ciencias o cualquier otra iniciativa en realidad que usted tenga en mente o que conozca que pueda interesar a nuestras universidades de América del Sur y específicamente en Brasil para poder volver a tomar estas iniciativas de los BRICS? Renato, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias,
Paulo Speller, es un placer verte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas, a todos los líderes de Obreal, a mis compatriotas, Marcio Barbosa y René Sigman, también a nuestro elocutor. Y ahora me gustaría decir que las iniciativas están totalmente congeladas. Con el nuevo gobierno hay una sociedad autónoma, independiente, que congrega personas que brindan apoyo. Tenemos sociedades científicas de química, filosofía, historia, pero hay un brazo político en todas ellas. Teníamos muchas sociedades científicas afiliadas a la SBPC, pero es muy difícil continuar porque el gobierno no tiene un compromiso con la ciencia y la educación, y además de eso tenemos un problema político que es que el gobierno no es partidario de la cooperación sur-sur. Entonces, hasta finales del año pasado, eran aliados del expresidente Donald Trump. Entonces, en ese sentido, hay muchísimo por conquistar en términos del BRICS. Tengo una experiencia que me gustaría mencionar con respecto a la India. En 2018, cuando era director de la Agencia General de Evaluación de Brasil, el CAPS, me enviaron a la India en una misión para preparar la visita del gobierno a la Unión de la India, y tuvimos conversaciones con instituciones de la India y llegamos a un acuerdo y algunos puntos principales. Y lo interesante es que el presidente de la CAPS quería priorizar la nanotecnología y la biotecnología en distintas áreas científicas, y los interlocutores de la India propusieron también la importancia de estudios internos de la India en Brasil y viceversa. Firmamos un acuerdo entonces a través de la CAPS, pero ese acuerdo no tuvo ninguna aplicación. Hay un gran programa de Ciencias Sin Fronteras con 100.000 estudiantes, no solamente de grado, sino también de posgrado, que se realizó entre 2008 y 2015, cuando lo que sucedió fue que no había más dinero para continuar con ese programa. Entonces, nuestra cooperación con la India es muy inferior a la que debería ser. En 2011 participé en el campus de la Universidad de San Pablo en un encuentro Brasil-India que hubo invitados de Nueva Delhi y especialistas en tecnología, y se preparó un texto mío incluso en el que comento que estamos en una situación que es muy similar a la que estaba Brasil cuando era una colonia. Brasil fue descubierto cuando se produjo un viaje desde Portugal, cuando portugueses intentaban viajar a la India y llegaron en cambio a Brasil. Este viaje se realizó en barcos a vela, y muchos de esos barcos entonces llegaron a Brasil en lugar de la India. Es importante recordar que a finales del siglo XVIII hubo una revuelta en Brasil, en Minas Gerais,
Y entonces hay paralelos históricos que hoy en día, para ir a la India, no pasamos por Brasil, pero pasamos por Europa. Eso cambió. Por eso es muy importante, en primer lugar, destacar que son dos países que tienen una importancia que tienen una gran población, un gran desarrollo poblacional. Son dos países que necesitan tener un proyecto nacional conjunto y la India también generó un proyecto nacional en los institutos de la India de tecnología que son muy importantes, aliados de las universidades para la investigación científica y tecnológica del país. En Brasil se intentó en el periodo de 2013-2015 desarrollar un proyecto nacional, pero ese proyecto terminó siendo obstaculizado por las crisis políticas que ocurrieron a partir de 2016. Pero yo creo que es fundamental que Brasil, teniendo puntos en común desde el punto de vista de la posición económica, somos países del tipo emergentes, subdesarrollados, con grandes talentos, somos países que tenemos una gran comunidad científica y esa comunidad científica tiene que ser apoyada para soluciones que sirvan a nuestros países. Es importante fomentar el diálogo. Los acuerdos que se firmaron con la India tienen que ser fortalecidos. Tenemos que tener una línea constante de comunicación entre las distintas áreas tecnológicas, científicas. Y Brasil, la presencia de India en Brasil es filosófica, cultural y espiritual. El número de brasileros que admiran muchísimo la cultura india y algunos de ellos inclusive siguen las distintas religiones de la India en muchas ciudades de Brasil. No sé si hay grupos Sikhs también. Y hay una importancia muy grande que le dan los ciudadanos de Brasil a la sabiduría india. Necesitamos desarrollar nuestros intercambios científicos y también intercambios culturales que son muy importantes. Cuando yo estuve en la India, me preguntaron cómo se realizaba la investigación en cuanto a medicina tradicional en Brasil. Y la verdad que tenemos muy poco. La India le da muchísima importancia a la medicina alternativa, tradicional, y nosotros tenemos muchísimos pueblos indígenas, pueblos originarios que utilizan hierbas y eso también tiene que ser investigado. Estoy relatando el diálogo que tuvimos en ese momento. Y lamentablemente la cooperación no prosperó, pero creo que puede prosperar. En la participación que tuve en 2011 con India, yo publiqué un artículo, como mencioné antes, que estamos más cerca de la colonización que en los últimos 200 años. Yo, sin embargo, tengo esperanza que sea posible desarrollar este crecimiento de cooperación. Espero que podamos tener crecimiento económico, social, especialmente desarrollando la cooperación sur-sur. Este diálogo entre nosotros es de suma importancia para mí. Muchas gracias y le devuelvo la palabra.
Muchas Muito obrigado. Muchas gracias, Renato Ribeiro, por sus comentarios y especialmente por la información tan relevante que nos has dado sobre la historia de la relación entre India y Brasil con respecto a las iniciativas que se han tomado. Y en muchas de ellas has participado de manera personal, directamente. Hemos visto que hay ciertos acuerdos que se han firmado, que pueden ser otra vez reactivados. Me gustaría ver si a la doctora Manchu le gustaría hacer algún comentario respecto a las observaciones de Renato. Muchas gracias, Renato. Doctora Manchun tiene la palabra. Muchas gracias. Fue muy interesante lo que escuchamos del estimado disertante Renato. Creo que muchas veces no es solo importante el gobierno, sino que es importante que cada una de las partes interesadas participe y mejore las relaciones. Y cuando hablamos de estas partes interesadas, estamos hablando también de los actores privados, los ONG, los think tanks, la sociedad civil y, lo que es más importante aún, las instituciones educativas. Los actores necesitan trabajar de manera conjunta para generar un impacto importante y mejorar las relaciones. Y por eso la participación en ambas regiones tiene que ser considerada a través de distintas vías y para mejorar las relaciones entre las dos regiones. Gracias. Gracias, doctora Manju, por lo que acaba de decir. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a una iniciativa muy reciente de Obrel Global en el capítulo de Sudamérica que puede ser muy relevante para nuestro debate de hoy. Tal vez Álvaro Maglia o nuestro colega de Colombia, Oscar Domínguez, puedan o están escuchando mi comentario. Nosotros estamos tratando de construir un proyecto en Obrel Global a través del capítulo de Sudamérica que está destinado a establecer una colaboración virtual entre las distintas universidades de Sudamérica en 6 países diferentes, utilizando al portugués y al español como los idiomas de comunicación. Y de esa manera, los estudiantes de cualquiera de estas instituciones puede aprovechar las actividades de distintas universidades y puede que se les den los créditos por tomar cursos en distintas carreras, en distintas materias. Tenemos un equipo que ha facilitado mucho en la comunicación entre Brasil e India. El doctor Renato Ribeiro mencionó ya el programa que Brasil está utilizando, implementando, y él participó en este programa porque él formó parte de este programa que se llama Ciencias sin Fronteras, y donde había más de 100 estudiantes en cada una de las clases. Y también incluía países de habla inglesa. En el caso de India enviamos 8 estudiantes. No fueron un montón, por supuesto, pero enviamos algunos estudiantes a la India. Esta es una gran posibilidad, una posibilidad interesante para hablar sobre la cuestión que está en la mesa para debatir, que tiene que ver lo que quiero hacer ahora es preguntarles a ambos participantes cómo una organización como Obrel Global puede contribuir a este diálogo, puede contribuir con los programas conjuntos, puede contribuir con estos programas conjuntos en los institutos educativos o en las universidades, en términos de proyectos científicos, en ambos países. Esto también puede incluir a otros países de Sudamérica. Estamos hablando aquí del caso de Brasil porque Renato Ribeiro fue ministro de Educación de Brasil.
pero ciertamente sus observaciones y las observaciones de la doctora Manjoo pueden aplicarse a otros países como Argentina, Colombia y otros países de América del Sur y de América Latina. Entonces, ¿cómo podríamos contribuir en Obreal Global? Nosotros aquí en Obreal Global estamos muy interesados en escuchar sus sugerencias en este sentido. Renato, tienes la palabra. Cuéntanos qué opinas al respecto. Yo creo que la prioridad tendría que ser la financiación pública. Nosotros dependemos para poder hacer esta cooperación de políticas de Estado, entonces es necesario que en el caso de Brasil, el Estado entienda la importancia de la cooperación con India, ya que India es una de las grandes naciones del mundo, una potencia, con un desarrollo económico, tecnológico y científico de gran tamaño. Es un país que desarrolló proyectos nacionales desde su independencia y valora su cultura, sus valores locales. Y eso es muy importante, como podemos ver en la obra filosófica del economista Amartya Sen, que es realmente digno de notar. Y es muy bueno tener una cooperación con India, pero eso difícilmente va a suceder si no tenemos una presencia grande y significativa sobre el poder del Estado brasilero. Entonces, esto es gracias a las agencias de financiación del Estado brasilero, la CAPES, que yo la mencioné, CPT, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Y por otro lado, también tenemos que pensar cuál es el papel de Obreal, una organización que reúne organizaciones, y es la de difundir la conciencia de cuán importante es esta cooperación. Buscar articular a los colaboradores en función de proyectos de interés común. Yo creé algunos proyectos que fueron llevados en las negociaciones del 2008 en las cuales yo participé y que son muy importantes, donde India, se destaca en biotecnología, Brasil produjo el biodiesel y nosotros tenemos puntos que son interesantes en la utilización de ciencias de la vida para la mejora de las condiciones económicas, para la biotecnología. Y también tenemos, porque son dos culturas poderosas, dos culturas importantes y diferentes de las culturas europeas, y es muy importante que estas dos culturas se conozcan mejor. Hay una producción cultural de la India que es muy importante y Brasil también tiene una literatura, música muy significativos. Entonces, tal vez debido a los idiomas que hablamos en India, que se hablan en India, perdón, porque también tienen otros idiomas, y el hecho de que en Brasil se habla portugués, nosotros acabamos siendo un poco desconocidos por el resto del mundo. Yo entiendo que en India y sé que se publica en inglés, pero en Brasil es muy raro. Entonces, es necesario hacer un esfuerzo para que estas culturas se conozcan de forma recíproca y para que se tornen más presentes a nivel mundial. Creo que Obreal puede desarrollar un papel importante en términos de soft power. O sea, poder pasar para una convicción o hacer pasar esa convicción de cómo es importante de todo esto que nosotros estamos mencionando para el desarrollo de los países de forma conjunta en pro de un mundo mejor. Creo que es importante decir también que la gran cantidad de número de vacunas que se dio en Brasil para el coronavirus vinieron de India, fueron fabricados en India y eso muestra aún más nuestra cooperación. Gracias, Renato. To Dr. Manjoo Singh, so that we could listen to her observations.
Please. Ahora me gustaría escuchar las palabras de Manju Singh con respecto a las observaciones que hizo Renato. Obrea Global es una de las organizaciones líderes en la internacionalización de la educación superior y la investigación en Sudamérica y en India. Yo creo que nosotros tenemos investigación en muchas áreas como la democracia, los derechos humanos, etc. Obrea Global tiene las capacidades y los recursos para promover la cooperación sur-sur para abordar los desafíos que ya se han mencionado. Podemos mejorar la inclusividad, la diversidad, la sostenibilidad y la cooperación en términos de la educación superior. Obrea Global puede brindar activos de alto nivel para mejorar la cooperación entre las dos regiones. Y además de supervisar, Obrea Global puede promover la relación interregional e internacional. Gracias. Gracias, doctora Manju. Ahora me gustaría darle la palabra a nuestros guardianes para ver cuáles son los comentarios que hay en la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de leer algunas de estas preguntas y respuestas. Tenemos un comentario de Vanin Naidoo. Este es un comentario para los disertantes. Yo soy Vanin Naidoo de Sudáfrica, de la Universidad de KwaZulu-Natal. Es muy interesante escuchar sus colaboraciones y cuáles son sus iniciativas para el futuro. En Sudáfrica, en mi universidad, los académicos se conectan con académicos socios de otros países y hemos firmado un memorándum de entendimiento para mejorar la colaboración entre los países y las universidades. En estas iniciativas nos embarcamos en la investigación colaborativa, en los intercambios de estudiantes y de profesores. Mi pregunta es, Sudáfrica es parte de BRICS. ¿Cuándo lo va a invitar Obrea Global? Sudáfrica ya está participando en distintas iniciativas de Obrea Global. No en esta... Es un participante BRIC, por supuesto, pero... Y si bien no está en este evento, está involucrado en 2 o 3 iniciativas. Pero este tema es muy relevante. Estamos hablando de la cooperación sur-sur-norte, que implican a India y Brasil, y a India y distintos países de Sudamérica, y al norte, también a los países del norte también, estoy hablando de los países de Europa Occidental. Nosotros también queremos que participen universidades de otras regiones del mundo. Y me gustaría hablar ahora sobre la conferencia de educación superior que se va a llevar a cabo en Barcelona en mayo del año que viene. Y me gustaría hablar y preguntarles a nuestros participantes, al doctor Ribeiro y a la doctora Singh. Me gustaría saber cuál creerían que podría ser nuestra contribución durante la Conferencia Internacional de Educación Superior de UNESCO y para ver cómo podemos mejorar estas relaciones, muchas de las que ya hemos mencionado aquí hoy. Tenemos distintas formas de mejorar nuestra relación. Y me gustaría resaltar lo que dijo nuestro profesor, doctor Renato Ribeiro, que es necesario que los gobiernos de nuestros países se involucren. Tenemos que tener en cuenta las políticas públicas o estatales. Vemos que India está haciendo exactamente eso en este momento. Nosotros deberíamos reactivar o recuperar parte del terreno que hemos ganado, como mencionó Renato.
tuvimos otros gobiernos en Brasil, sobre todo cuando Lula era presidente y cuando Dilma Rousseff era presidenta. Teníamos algunos cambios y vamos a ver que hay más cambios, incluso en el próximo año después de las elecciones presidenciales, tal vez para 2023, vamos a ver algunos cambios en nuestras políticas. Yo creo que la sociedad brasileña para el avance de la ciencia va a tener un rol muy importante, sobre todo en este momento. Ahora que el doctor Renato Ribeiro es el presidente, él tiene mucha experiencia en la articulación de distintas iniciativas y posibilidades, no solo para Brasil, sino también tiene experiencia en el establecimiento y la promoción de las posibilidades de mejorar las relaciones entre los países, como India, que ya hemos debatido la situación aquí. Y en este sentido me gustaría preguntarles, ¿qué creen que deberíamos contribuir o aportar a la Conferencia Internacional de Educación Superior promovida por UNESCO y que se va a llevar en mayo del año que viene en Barcelona? Renato, te doy la palabra primero a ti. Bom, eu penso que há vários pontos a colocar. Tengo varios puntos para decir. El primero es que la enseñanza superior está cambiando. Teníamos una educación superior tradicional formado para determinadas profesiones y el objetivo para hacer el curso de enseñanza superior era para médicos, ingenieros, abogados. Hoy están surgiendo nuevas profesiones, nuevas formas de mirar el mundo. Entonces, es necesario pensar más en cursos con foco interdisciplinario y que no necesariamente estén asociados directamente al monopolio o a un área de mercado de trabajo. Eso puede suceder, por ejemplo, con una iniciativa que tenemos, por ejemplo, en 2 universidades brasileras, que es un diploma interdisciplinario en la Universidad Federal de ABC, donde está el diploma interdisciplinario en ciencia y tecnología, a través de un estudio interdisciplinado de química y biología, para entender cómo puede ser aplicada la ciencia en distintas áreas. Entonces, no es un diploma desde el primer punto de vista difícil, porque no da el monopolio para un sector de mercado. Y las personas normalmente desean más ser ingenieros, abogados o médicos porque tienen una garantía que solo ellos pueden ejercer la profesión. Pero creo que estamos teniendo un cambio en la formación y en las necesidades del propio mercado. Y estas universidades demandan universidades formadas en áreas diferentes. La Universidad Nacional Federal de Bahía, en Salvador, tiene un diploma interdisciplinario en artes y es muy interesante porque capacita a las personas en diferentes áreas culturales para diferentes trabajos en el área de cultura, como promotor, creador, periodista cultural. Entonces creo que en primer lugar deberíamos tener una formación más interdisciplinaria en la educación superior. El segundo punto es que debemos garantizar un mayor acceso de la población a la enseñanza superior. Brasil tenía 8% del segmento entre 18 y 24 años haciendo educación superior cuando Lula era presidente. Cuando Dilma dejó la presidencia, era 20%. Entonces, Brasil aumentó mucho esa proporción, pero los países de la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, tiene una participación de 40% generalmente de la población en educación superior. Entonces, ese debería ser la meta mínima. Deberíamos aumentar la proporción de personas con una formación más calificada. También debemos preguntar en el Congreso cuál es la relación entre la educación superior y la enseñanza técnica. La técnica es importante porque generalmente se da al nivel de enseñanza secundaria, pero es importante saber cuál es el papel que cada país le destina a la enseñanza técnica.
y el papel que le asigna a la educación superior. Son países de alto desarrollo económico como Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Japón, donde tienen una proporción muy grande de alumnos de enseñanza técnica, formadas en esa enseñanza técnica, y no necesariamente después cursarán la enseñanza superior. Y finalmente debo decirles que en el caso de Brasil, tenemos un problema serio, porque tenemos un número de facultades de derecho excesivo. El sector privado con fines lucrativos creó más de 1000 facultades de derecho en Brasil. Brasil tiene la mayor cantidad de facultades de derecho que el mundo. Entonces, no existe mercado para todas las personas, para tantas facultades de derecho. Y el trabajo de derecho en este área es importante para la justicia, para la ética, pero no es un trabajo que aporte en el Producto Bruto Interno, no tiene una producción económica que sea necesaria que crezca. Entonces necesitaríamos, ya que es un problema brasilero que no sé si está en otros lugares, deberíamos rever todas las áreas de enseñanza superior para que crezcan efectivamente las que más necesitan para un desarrollo económico, social y científico. As a matter of fact, De hecho, la Universidad de San Pablo es un miembro de Obreal. Esta es una de las instituciones que mencionó Renato. Y debería decir que los 3 o 4 comentarios que él hizo deberían ser considerados muy seriamente por Obreal Global, sobre todo cuando formulamos nuestros proyectos. Yo creo que son cuestiones muy relevantes, como por ejemplo la de la interdisciplinariedad, la inclusión social, que es un símbolo de lo que ocurrió en Brasil durante los gobiernos de Lula y de Dilma. También otro elemento importante es la relación entre la educación superior y la educación técnica. Y luego también deberíamos pensar en el rediseño de las carreras para incluir nuevas carreras, nuevos desarrollos, nuevas perspectivas de la educación superior, porque el mundo está cambiando. Y también deben cambiar nuestras universidades y nuestros institutos de educación superior. Por supuesto, hay muchos problemas que tenemos que llevar y presentar en la próxima conferencia de la UNESCO, que ya son parte de nuestros debates, pero deberíamos resaltar algunas de estas cuestiones. Muchísimas gracias, doctor Renato Ribeiro. Doctora Manju Singh, ¿cuáles son sus comentarios con respecto a la conferencia? Y me gustaría preguntarle que como integrante del Ministerio de Educación de la India, ¿están presentando o están preparando alguna presentación especial o hay algún tipo de aspecto que van a resaltar como delegación de India en la conferencia de la UNESCO el año que viene? Le doy la palabra. Gracias. Quiero, teniendo en cuenta el escenario de la COVID-19, tengo que decir que sí, que muchos de los cambios que vemos en el mundo vinieron para quedarse, que muchos de estos cambios ya están aquí. Por ejemplo, los métodos de evaluación y demás. Tal vez en la próxima conferencia tenemos que enfocarnos en la digitalización y en la tecnología. Esto es algo muy importante. Y nosotros tenemos que mejorar las relaciones con naciones que son o que necesitan utilizar la tecnología. La traducción y la interpretación se volvieron áreas muy relevantes. Y tenemos que utilizar estas tecnologías para poder compartir nuestras experiencias y para compartir nuestros materiales de aprendizaje o educativos. Y también nuestras políticas ponen mucho énfasis en todo esto. Nosotros tenemos un foro nacional de tecnología y por lo tanto queremos promover las colaboraciones en el área de tecnología.
Y también se habló de interdisciplinariedad. También tenemos que hablar de la multidisciplinariedad en la educación, porque esto es a nivel de cursos también. Uno tiene que tener aspectos multidisciplinarios también dentro de un programa. Y ahora India se está enfocando en tener instituciones multidisciplinarias. Por lo tanto, la multidisciplinariedad es la palabra clave que deberíamos tener en cuenta cuando ambos países trabajen de manera conjunta para establecer las colaboraciones. La multidisciplinariedad es importante, muy importante. También la inclusión social es un área muy importante. De esa manera, los estudiantes pueden convertirse en ciudadanos globales que pueden trabajar en cualquier entorno multicultural, tener las competencias para trabajar en cualquier entorno de trabajo, tener la resiliencia, tener un sentido de colaboración y tener conocimientos de cuáles son los desafíos globales para poder ser miembros de una sociedad global. Por lo tanto, estos son los comentarios que a mí me gustaría hacer en este momento. Yo voy a estar participando en la Conferencia Internacional de la UNESCO el año que viene y vamos a estar compartiendo aspectos muy importantes con respecto a cómo funciona nuestro sistema de la cooperación internacional. Muchísimas gracias, doctora Manju Singh. Estos son todos aspectos muy importantes y que van a llevar a la conferencia, que van a enriquecernos a todos y que vamos a tener en cuenta también en nuestros proyectos futuros a nivel de Obreal Global. Ahora estamos llegando al final, estamos quedándonos sin tiempo, por lo tanto, me gustaría darles la palabra para que hagan sus consideraciones finales y me gustaría agradecerles a ambos por sus aportes, por sus comentarios, por sus presentaciones que han sido muy relevantes y son muy importantes. Las vamos a tener en cuenta para el presente y para el futuro y para nuestras iniciativas actuales también. Esperamos mejorar y acercar las relaciones entre nuestras instituciones, universidades e institutos de educación superior en India y en Brasil y en otros países de Sudamérica y de América Latina en general. Ahora me gustaría darles la palabra para sus observaciones finales. Le doy la palabra al doctor Renato Ribeiro. Bem, eu agradeço muito essa oportunidade de participar pela primeira vez. Quiero agradecer esta oportunidad de participar de esta reunión de Obreal. Espero que tengamos muchas otras oportunidades y quiero recordarles que la SBPC, siendo una entidad independiente, no habla en nombre del gobierno, sino en nombre de la sociedad científica y académica frente al gobierno brasilero, defiende nuestras profesiones y también los intereses de los brasileros. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante la cooperación internacional, especialmente con países que enfrentan una historia parecida a la nuestra, ya que ambos fuimos colonizados. En el caso de la India, la situación fue más grave que en Brasil, porque la India tenía una proporción alta del PBI mundial cuando fue colonizada. Fue víctima de la colonización de una manera muy brutal. Entonces, son dos países que tienen una tradición milenaria y que fueron duramente afectados por el colonialismo. En el caso de Brasil, la colonia también fue... Nosotros partimos a partir de la colonia y luego nos independizamos y no tiene una historia independiente previa como si la tiene la India. Entonces esa situación de tener una desigualdad entre países, una desigualdad internacional, es un factor importante para estar unidos. Y por otro lado, puedo decir en un sentido más amplio que la ciencia también cambió su perfil. Nosotros ahora todos como educadores entendemos que a mitad del siglo XX, XIX, la ciencia cambió. A mediados del siglo XX estaba relacionado
con el sector militar. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Ministerio de Defensa, en la Unión Soviética, financiaron gran parte de la investigación científica. En las últimas décadas, la investigación científica se volcó al medio ambiente, a la inclusión social, a la salud. Son los factores principales hoy en día y es en lo que se enfoca la investigación científica hoy en día. Entonces, podemos decir que la ciencia pasó de la guerra a la paz. Y ese es un punto muy importante que proporciona un carácter ético a la tarea del educador, a la tarea de aquel que está interesado en la educación en todos los niveles, incluso en el nivel de enseñanza superior, que es el campo que atañe a la obra oral. Eso significa entonces que para nosotros es muy importante valorar esa cooperación mundial entre las universidades en el sentido en que fortalezca el trabajo en el mundo hacia la paz. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ningún país de la Unión Europea estuvo en guerra con otro país de la Unión Europea. Es importante destacarlo. En ese periodo, esas guerras estuvieron localizadas en países que no pertenecían a la Unión Europea. Y en otras partes del mundo, como América Latina, tuvimos 2 guerras, pequeñas invasiones de países. Granada, Cuba, y una guerra muy corta entre Ecuador y Perú. No tuvimos otras guerras. Otros continentes sufrieron más. Asia, por ejemplo, África, tienen más guerras. Pero es muy importante pensar en la construcción de un mundo que se vuelque a la paz, a la democracia, para que haya una mayor justicia y defensa de los derechos humanos. Es un placer dialogar con la señora Manju. Thank you very much, Renato. Muito obrigado, Renato. May you now give the floor to Dr. Manju Singh. Muchísimas gracias, Renato. Y ahora le doy la palabra a la doctora Manju Singh para sus comentarios finales. Muchas gracias. Aprovecho entonces esta oportunidad para agradecerle a Obreal Global por darme la oportunidad de participar de este foro. Los diálogos como estos pueden ser un gran medio de comunicación para poder encontrar soluciones a los problemas que tenemos en común entre India y América del Sur. Lo que obstaculiza qué es lo que obstaculiza nuestra relación, cuáles podrían ser las posibles soluciones para abrir más el diálogo. A India le gustaría poder extender nuestra cooperación empezando a partir del campo de la educación, así que esperamos poder tener mayor comunicación y mayor participación conjuntamente con ustedes en un futuro cercano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manjur, doctor Renato, por sus excelentes presentaciones, por sus comentarios y por tantas posibilidades que se han planteado a partir de sus discursos y que vamos a tomar en cuenta para nuestros proyectos, para nuestras iniciativas, teniendo en cuenta la participación de ustedes también. Ministra de Educación de la India, ex de SBPC de Brasil y socios nuestros. Quiero comentar brevemente y agradecer en realidad brevemente a nuestros socios de esta iniciativa. Dr. Gidia de Symbiosis University, gracias por la participación, gracias por su participación y su compromiso con esta iniciativa. Muchas gracias también a FAUBAI, que es quien organiza a muchísimos brasileños. Y me gustaría repetir y recalcar que el año que viene, en abril, vamos a tener la conferencia general de FAUBAI en San Pablo en abril 2022. Y creo que esta podría ser una excelente oportunidad para tener la presencia de India aquí, las instituciones, universidades de la India presentes aquí, así como también al Ministerio de Educación presente, como para poder de esta manera hablar más y debatir más sobre los proyectos, sobre las iniciativas que estamos planteando. Así que en abril puede ser que tengamos algunos resultados más concretos para poder debatir sobre lo concreto. La presencia de SBPC, por supuesto, va a estar allí, presente en San Pablo, es a donde está actualmente Renato Ribeiro, en la Universidad de San Pablo. Aunque, por supuesto, SBPC es una organización a nivel nacional,
Después de la conferencia en abril, que va a estar organizada por UNESCO también, va a ser, creo que es fines de abril o comienzos de... Es antes de la conferencia de UNESCO, que va a ser en mayo. Así que creo que esa época va a ser una oportunidad excelente. Reunirnos, poder tener participación de diferentes países, como en este caso de Brasil e India, de diferentes delegaciones de nuestros países. Todavía no sabemos cómo se va a especificar, es decir, cómo se va a establecer y organizar los criterios para la participación en estas conferencias, más allá de las delegaciones gubernamentales de la conferencia de UNESCO, pero de todos modos era simplemente un comentario como para ir contándoles de lo que está planeado para el año que viene, para abril del próximo año en San Pablo. Muchísimas gracias nuevamente a Ascun de Colombia, gracias Oscar, gracias Álvaro Maglia de Grupo Montevideo, gracias por la participación de todos ustedes en este webinar. Y muchas gracias a Ramón Torrent, gracias al doctor Kirán, que es nuestro coordinador general para esta serie de webinars que estamos inaugurando en el día de hoy. Entonces, nuevamente quiero agradecerle a toda la audiencia. Gracias nuevamente, doctor Renato Ribeiro, doctora Manju Singh, y a todo el equipo de Obreal Global que está trabajando con nosotros. Nos vemos entonces la próxima vez en el próximo encuentro, el próximo webinar. Nos quedan 3 webinars más, así que tendremos la oportunidad de continuar estas charlas y estos debates en los próximos encuentros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.